Bueno, déjeme decirle que recientemente la Dirección Nacional de Medicamentos dio a conocer un balance del impacto que ha tenido en los salvadoreños esta ley y por ello esta mañana vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar sobre precisamente los alcances que ha tenido esta ley, los beneficios que ha tenido esta ley, a pesar de que hay personas, obviamente, o algunos sectores que continúan siendo detractores de esta ley, pero la gran mayoría de los salvadoreños, a juzgar por las encuestas, a juzgar por los beneficios que ha tenido, continúa apostándole a esta ley de medicamentos. Les presento a nuestro invitado de esta mañana. Sistema Fedecases, todos para uno y uno para todos. Presenta. Está con nosotros el doctor Vicente Coto, precisamente para hablar de esta ley. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Un gusto tenerle esta mañana aquí en Hechos AM de Canal 12. Muchas gracias, Romeo, y siempre es un privilegio compartir las cámaras de este canal. Mire, otro tema interesante es que la Superintendencia de Competencia de nuestro país ha aceptado precisamente o ha abierto una investigación contra 4 laboratorios, ¿no? Droguerías. Droguerías, perdón, de nuestro país que venían haciendo algunas cosas dentro o fuera, digamos, del margen de la ley y que es importante hablar precisamente sobre este tema también, cómo es que estas droguerías venían de alguna manera manipulando algunas acciones o algunos precios para poder crear una crisis aparente, se habló en su momento sobre eso, pero hablemos primero sobre los beneficios de esta ley. Estaba leyendo algunos datos, doctor, sobre, por ejemplo, cuánto le ahorra o le ha ahorrado a los salvadoreños y salvadoreñas la implementación de esta ley. Es una cifra interesante de compartirla, digo, mensual y se puede hacer un cálculo diariamente, ¿no? Fíjense que en realidad esto, y la verdad es que esto tiene sus bemoles, porque cuando a uno le hablan de disminución de precios, uno quisiera que esa disminución le afectara a uno en lo personal. Y ciertamente hay un grupo poblacional que es la que más se ha beneficiado. Son aquellas personas que consumen medicamentos crónicamente, que tienen que comprar mensualmente sus productos para enfermedades que obviamente son enfermedades que deben tratarse. En este caso, nosotros hemos calculado la cantidad de dinero que se ha disminuido en el pago mensualmente y ya con las 2 listas es de $5 millones. Estamos hablando, Romeo, que al año son 60 millones los que el salvadoreño va a dejar de pagar por los medicamentos que antes consumía. O sea, estamos hablando de que esto permite que muchos otros que no tenían la posibilidad por el costo del medicamento de comprar su tratamiento crónico lo hagan. Y en ese sentido, esto va a traer un beneficio inmediato. Bueno, y plata que se puede dedicar a otras necesidades que tienen las familias. Lo que pasa es que esto, digamos, se puede ver de dos lentes. Primero es, como usted dice, a uno le queda el dinero como para poder invertirlo en otra cosa. Pero por el otro lado también hay personas que no podían comprar el producto y que ahora sí lo pueden hacer. O sea que estamos hablando de que en cualquiera de los dos casos es un beneficio que la población está sintiendo. Doctor, ¿cómo se hace el cálculo de esta cifra, de estos 5 millones mensuales? Y que dice usted, se traduce al final en 60 millones al año probablemente. Sí, nosotros tenemos un pulso mensual de lo que se está vendiendo de medicamentos en el país. De tal manera que nosotros sabemos cuántas unidades de los productos, ya sea los 50 más vendidos, los 100 más vendidos o todo el catálogo de una farmacia. Y con ese cálculo nosotros sabemos que al mes se vendieron, por ejemplo, 10 unidades de un producto. Antes costaba tanto y ahora vale tanto. Se saca la relación y de ahí solo se multiplica por el número de unidades y se suma. O sea que en realidad no es una proyección. Estos son datos exactos de lo que pasó en un mes en el país. O sea que aquí estamos hablando ya de unas cifras interesantes porque esto en el primer mes, Romeo, impactó directamente en la deflación. Nosotros ese primer mes que entró en vigencia el tema de los precios, hubo una deflación importante en el país y el 50% fue provocada por la disminución de medicamentos. O sea que ciertamente esto ya impactó la economía de una manera importante. A ver, ¿se ha consolidado ya la ley de medicamentos? Recuerde usted que cuando entró en vigencia esta ley de medicamentos, y todavía, lo dije yo comenzando la entrevista, tiene y tuvo, ¿no?, muchos detractores, gente que decía, mire, esto al contrario, lo que va a hacer es traer escasez de medicamentos y lo que va a hacer es encarecer los medicamentos. De hecho, incluso había una amenaza de que varios laboratorios o algunos laboratorios iban a salir del mercado y por lo tanto varios medicamentos también iban a salir del mercado. ¿Se ha consolidado ya esta ley de medicamentos? Ninguna de las 3 cosas ha sucedido. Por demás está decirlo que medicamentos hay. Nosotros tenemos básicamente la misma composición del mercado. La única variación importante que ha habido en estos primeros 6 meses es el tema de la disminución de precios. Sin embargo, para que nosotros podamos realmente pensar que la ley se está consolidando, tenemos que entrar inevitablemente al tema de la calidad. En este sentido, aunque todavía no se ha cambiado la composición de los medicamentos en el país,
pero habrá que hacerlo, porque hay algunos medicamentos que ya cuando empiece a verificarse la calidad, probablemente no van a pasar. Y en ese sentido, este es un tema que es importante, que ya lo iniciamos desde el año pasado en noviembre, pero que nos va a llevar tiempo. Sin embargo, son pasos que debemos ir dando. ¿Por qué no se ha cambiado todavía o no se ha verificado la calidad de los medicamentos? ¿No se tiene la capacidad instalada? No, lo que pasa es que el tema de calidad de un medicamento empieza desde su formulación hasta la dispensación. Entonces es un proceso que es complicado en cuanto al tiempo, a distintos recursos que se utilizan. Le voy a poner un ejemplo. Si usted en una farmacia tiene un estante que le da el sol toda la mañana, usted ya está provocando que ese medicamento ya no tenga la misma calidad. Y esto es una cosa nada más. Y si comenzamos desde la formulación del producto, la elaboración, la manufactura y finalmente el traslado, el almacenamiento y la dispensación, esto pues exige toda una estrategia que nunca se había hecho. Entonces estamos por orden, estamos tratando de ir caminando para que garanticemos cada vez más la calidad del producto. Así que sí hemos dado pasos importantes. Pero ¿cómo se verifica esta calidad? Es decir, se toma muestra de un producto y pregunto de nuevo, insisto, doctor, ¿o no se tiene todavía la capacidad instalada para poder verificar la calidad de este medicamento? Nosotros ahorita, por ejemplo, en lo que la gente entiende como control de calidad, que es el laboratorio de control de calidad, que es donde se hacen las pruebas físico-químicas de los productos y bacteriológicas, o sea, que no tengan microbios. Sí. Esta capacidad nosotros la acabamos de trasladar del Consejo y estamos construyendo el laboratorio. Probablemente en noviembre vamos a terminar. Sin embargo, en lugar de tener nosotros las pruebas internas, hemos recurrido a lo que se llama tercerías, que son laboratorios que están certificados y que en este momento nos están haciendo las pruebas. O sea que en otras palabras, nosotros estamos utilizando capacidad instalada, no nuestra en este momento, sino que la estamos comprando el servicio para que este servicio no se interrumpa, sino que se pueda mantener en el tiempo. Pero, Romeo, lo que pasa es que cuando hablamos de calidad, insisto, estamos hablando de un proceso bien amplio. Por ejemplo, le voy a poner otro caso que mucho se habló al principio, el tema de la bioequivalencia. Aquí en el país no existía un catálogo de los productos referentes. Por ejemplo, usted tiene 20 ciprofloxacinas, pero hay un producto que es el referente con el cual se tiene que comparar. Eso es lo que se conoce como bioequivalencia. Entonces, esos procesos que ya se iniciaron, pero que nos van a costar por lo menos 3 años, para que al final nosotros acabemos con una verificación de la calidad que comienza desde la identidad de la molécula hasta la dispensación. Pero ahí hay que seguir el trabajo con el tema de lo que es que la persona utilice el producto que debe utilizar. Eso se llama uso racional del medicamento. Entonces, estas cosas se van a ir construyendo en el tiempo, para que usted no piense que medicina es, usted se siente mal y va a la farmacia y compra cualquier cosa. ¿Y sería lógico deducir o correcto deducir que entonces estamos consumiendo medicamentos que no sabemos cuya calidad o si su calidad es buena? Bueno, en primer lugar no sabemos si estamos consumiendo lo que necesitamos. Porque de pronto usted tiene una calentura y va a la farmacia y compra cualquier cosa. En segundo lugar, no sabe si el producto realmente tiene una integridad por la manera en que se maneja. Entonces, esto hay que verificarlo. Entonces, en este sentido es lo que precisamente tenemos de desafío en la dirección. Doctor, ¿cuántos medicamentos han bajado de precio? Porque usted habrá escuchado aquella frase, fui a la farmacia y este medicamento no ha bajado de precio. Dice, al contrario, ha subido, ¿no? Y pregunto, ¿es probable que ese medicamento que yo fui a buscar a la farmacia no esté en el listado que ha sido aprobado ya por la Dirección Nacional de Medicamentos? Acuérdese que nosotros únicamente podemos... Como que es cuestión de información la cosa, ¿no? Sí, nosotros podemos regular únicamente los medicamentos que no son de venta libre. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de medicamentos que usted utiliza, por ejemplo, le duele, qué sé yo, la cabeza y va al súper y compra un medicamento, esos son medicamentos de venta libre. A usted le da una gripe y va a la tienda o va a la farmacia o va al puesto en el mercado autorizado y ahí compra el producto de venta libre. Esos precios no están controlados por la ley de medicamentos. Entonces, existe un porcentaje de la población que nosotros tenemos que reconocer que no están percibiendo esta baja en el precio. Y por el otro lado, acuérdese que como nosotros solamente ponemos el precio de venta máximo, en este sentido, cuando hacemos un promedio, habrá algunos medicamentos que estaban por debajo del promedio y estos obviamente puede ser que experimenten un alza.
Alza que nosotros consideramos que va a ser temporal, porque después cuando ya entre el tema de la competencia en juego, pues obviamente va a tender nuevamente a bajar. ¿Cree usted que le hace falta más información a la población sobre esto? Sí, sobre, por supuesto. a ver, llego y debo tener claro que este medicamento no ha bajado de precio, ¿no? Por supuesto. No está en la lista Por realmente. supuesto. Bueno. Y en este sentido, me parece que los dependientes de la farmacia son claves, porque todavía escuchamos algunas voces, cada vez menos, pero todavía escuchamos algunas voces que nos dicen, mire, fíjese que en la farmacia nos dijeron que no habían tal cosa por la ley de medicamentos. Que mire, nos han dicho que esto ha subido por la ley de medicamentos. O sea que usted sabe que se montó una campaña en contra de la ley de medicamentos. Ya vamos a hablar de la gente o de los sectores que continúan siendo los detractores de la ley de medicamentos. Antes vamos hasta la 43 Avenida Norte, ahí se encuentra precisamente nuestra compañera Carolina Mengíbar. Bueno, vamos directo, vamos a conversar entonces con doña Susana Velázquez, propietaria del comedor Susi. Es que doña Susana, ¿cómo está doña Susana? Un gusto saludarle. Bueno, buenos días, gracias a Dios aquí, trabajando. Sí, trabajando. Doña Susana, doctor Coto, el doctor Vicente Coto, doña Susana está con nosotros conversando esta mañana, él es el director de la Dirección Nacional de Medicamentos. Sí. Y déjeme contarle que ustedes de los cientos de miles de salvadoreños y de negocios, doctor Coto, en donde sintoniza, ¿no? Canal 12, es de la, digamos, de la audiencia fiel que tenemos nosotros. Doña Susana es de esos. ¿Cómo está? Un gusto gracias saludarle. a Dios, bien, mire, aquí. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo le va en su negocio? Mire, ahí gracias a Dios, ahí luchando y queriendo salir adelante, va. Aquí, con todos mis clientes que me apoyan y siempre vienen a comprar. Mire, doña Susana, quiero preguntarle por qué usted sintoniza Canal 12, por qué ve los noticieros de Canal 12 y por qué ve la entrevista de Canal 12. No, me gusta verlo porque vemos las noticias de al minuto y alguna, digamos, trabazón o algo aquí nosotros escuchamos, o algún problema aquí, siempre estamos atentos a las noticias. O sea, siempre se mantiene informada. Siempre nos mantenemos informadas aquí. Ya. ¿Desde muy temprano usted sintoniza el canal ahí? Sí, nosotros estamos aquí a las 5:30, estamos aquí, nomás sacamos las cosas, colocamos el televisor y ponemos el canal 2. Claro, estoy viendo atrás, a sus espaldas está la tele, ¿no? Sí, ahí la tenemos. Ahí se ve. Gracias, doña Susana. Solo preguntarle nada más, ¿cómo está viendo usted la situación de la ley de medicamentos? ¿Qué piensa de la ley de medicamentos usted realmente? ¿Cree que ha mejorado o ha hecho que bajen los precios de los medicamentos? Mire, para mí lo mismo sigue. Yo lo mismo, voy a la farmacia, los mismos precios tiene la medicina. No han bajado, ni han subido, se han mantenido, pues. Ok. ¿Qué medicamentos usted ha buscado? Porque tenemos aquí al doctor Vicente Coto, de la Dirección Nacional de Medicamentos. Ahorita fui a buscar el precio de una de medicina para el azúcar. ¿Cómo se llama? Se me olvida el nombre. No me acuerdo. Y el mismo precio, ¿no? Sí, el precio, mi esposo toma, estoy tomando la misma y lo mismo está. Ok. De hace un año. Bueno, a lo mejor puede conversar o hablar con ella, doctor Vicente Coto, sí, aprovechando, ¿no? Yo quisiera solicitarle, si es tan amable, de marcar el 136 en algún momento del día que tenga disponible, para poder consultarle el precio, dar el nombre del producto y ahí de inmediato le van a decir cuánto es lo que cuesta. Si usted está encontrando que el producto no tiene el precio, que está el precio asignado, pues de inmediato se hace la denuncia y nosotros procedemos, porque ciertamente los productos para la diabetes, para bajar el azúcar, ciertamente son de los que han experimentado bastante descenso en cuanto al costo. Han experimentado descenso, sí, ¿no? Y ella dice que lo está encontrando al mismo precio. Por eso le precio. digo, me llama la atención que son esos productos y sí me gustaría que nos hiciera el favor cuando tenga el producto de llamar al 136. Bueno. Doña Susana, muchas gracias entonces Vaya, por pues, a estar con nosotros. muy amable. Ya escuchó el consejo del doctor Vicente Coto para que pueda marcar ese número. ¿El número es el número? 136. 136 para que usted pueda verificar y preguntar por qué ese medicamento usted lo está encontrando al mismo costo cuando dice el doctor Vicente Coto que debería de haber bajado ya de precio ese medicamento. Muchas gracias. Muy amable. Doña Susana, nosotros estamos preparando también, termino con esto, un certificado de fidelidad de los televidentes, ¿no? Lo vamos a entregar en su momento, lo estamos enmarcando, lo estamos dejando bien bonito para ponerlo en ese negocio y para decir que ese lugar, pues obviamente es muy fiel a la audiencia de Canal 12 o a la programación de Canal 12. Este tema de la superintendencia de competencia creo que tiene que ver con lo que dejamos un poco en la pausa, es decir, hay sectores, hay detractores todavía de la ley de medicamentos, hay gente que todavía está tratando de decir que no es buena esta ley, que esta ley les afecta. Hay gente que está tratando de decir que esta ley de medicamentos al final
encarece y va a traer escasez. ¿Quiénes son esos sectores todavía? Bueno, quizás la primera reflexión es que si ha bajado o va a bajar el ingreso del sector en 60 millones, pues obviamente hay detractores. Y esto es una cosa importante de identificar. O sea, dejarán de tener ganancias. Claro. No van a dejar de tener ganancias, sino que se va a reducir sus ganancias. Se va a reducir su ganancia en 60 millones. Esto creo yo que abre la puerta a dos posibilidades. Primero, que cuando nosotros analizamos la forma en que se distribuye la comercialización, el margen de comercialización, aquí en El Salvador nosotros teníamos una inusual composición, porque tradicionalmente las distribuidoras de medicamentos tienen un ingreso entre 8 y el 10% en el mundo entero. Y aquí tenían el 26%. Entonces, en ese sentido, pues obviamente cuando se recompone el precio, va a bajar el porcentaje que le queda a cada sector. Sin embargo, esto pues obviamente uno lo tiene que entender como parte del proceso que estamos viviendo. Uno debe de asimilar que la idea es que nosotros en el país compremos medicamentos como se compran en otras partes del mundo, a ese precio. Y esa asimilación creo que ha costado. Nosotros haciendo un recuento, y fíjese que me gustó mucho, ayer salió un artículo haciendo básicamente un recuento de lo que ha sucedido en cuanto a los obstáculos que hemos enfrentado en el año. Y ciertamente nosotros todavía en la actualidad estamos enfrentando obstáculos, a menos que esta semana nosotros estábamos solicitando, Romeo, comprar el listado de los precios en Centroamérica, y nos habían incrementado el precio de una cantidad 10 veces. Y cuando nosotros preguntamos, nos llamó la atención porque la idea era como no vendernos el listado. A ver, explíqueme más despacio, ¿cómo sucedió eso? Ok, nosotros compramos, para poder hacer los cálculos, compramos el año pasado un listado de precios. ¿Okay? Este listado de precios es un listado de toda Centroamérica. Y hay una sola empresa que lo hace en Centroamérica. Entonces nosotros lo compramos, no hubo ningún problema. Obviamente usted supo lo que pasó desde enero, febrero, marzo. Ahora estamos nosotros comprando ya para hacer la lista 2014. Y cuando solicitamos la compra de ese listado, nos estaban pasando, vamos a poner un ejemplo, de $10,000 a $150,000 el precio. Entonces nos llamó la atención porque nada sube en un año tanto de 10 a 150. Entonces cuando nosotros hicimos la pregunta al director, y nos contó que él había ganado una serie de enemigos, porque la gente le echaba la culpa a él, que por él habían bajado los precios de los medicamentos que vendían sus clientes. Porque acuérdense que esa lista la compran los laboratorios, las compran las droguerías, las compran, y obviamente esa información la recaba de farmacias, etcétera. Entonces, él ya no quería meterse en ese problema y ya no nos quería vender la lista. Entonces, obviamente, nosotros estamos enfrentando diariamente obstáculos, problemas que los hemos tenido que ir sorteando para que esto vaya marchando. Tenemos otras alternativas que ya vamos a estudiar, en el sentido y el Estado tiene que salir en enero del 2014. Pero para que vea usted que nosotros permanentemente tenemos que estar viendo por dónde va a saltar la liebre. En este tema que usted menciona, la superintendencia, fue precisamente producto de una investigación que hacemos mensualmente de los inventarios. Al darnos cuenta que los inventarios bajaron en algunas farmacias, preguntamos y nos dijeron, miren, los márgenes que nos está dando la droguería son pequeños, cada vez menos. ¿Márgenes de utilidad? Sí. Entonces, algunos incluso nos decían, nos están dando margen cero, que en un negocio margen cero es inviable. Claro. Entonces, cuando nosotros le preguntamos a los laboratorios, nos dijeron, no, nosotros les hemos dado a las droguerías el margen para que den droguería y laboratorio. Entonces, nosotros requerimos de la farmacia Romeo la factura de 6 meses, de enero a julio. Y empezamos a ver. Y la sorpresa porque no estábamos buscando esto, la sorpresa fue que nosotros encontramos que en 250 productos el precio era exactamente el mismo, de distintas droguerías. Esto obviamente usted sabe que aquí en este país que estamos promoviendo la libre empresa, una de los corazones y de lo más importante en el tema de la libre empresa precisamente es que no hay acuerdo entre los competidores. Pactar precios, ¿cómo se llama? Pues sí. Y ahí es donde entra el papel de la superintendencia. Entonces, de competencia. Esa ya no es competencia nuestra. Nosotros nada más hicimos el hallazgo y de inmediato lo trasladamos a la superintendencia de competencia. Ellos han pasado un periodo de tiempo haciendo una recopilación de los datos, haciendo el análisis, y la semana pasada, que es lo que usted preguntaba, la semana pasada nos informaron a través de un comunicado que ya habían iniciado el proceso formalmente. Esto para nosotros es bueno, porque yo creo que una de las cosas que tenemos que entender es que aquí todos estamos obligados a cumplir la ley.
¿Qué establece la ley en caso de que la Superintendencia de Competencia encuentre o determine que sí hubo precios que se pactaron? Bueno, en primer lugar, lo tiene que dejar de hacer. Ajá. El competidor tiene que dejar de ponerse de acuerdo. Y en segundo lugar, pues obviamente la superintendencia tiene la potestad de establecer multas a los competidores que hacen esa Son esa 4 práctica. droguerías Sí, las son- que están siendo Son estudiadas. 4 droguerías. Investigadas, mejor dicho. Sí, ahorita están nada más en el proceso inicial. Van a recabar más información, a pesar de que nosotros les hemos mandado suficientes evidencias, pero obviamente ellos van a entrar van a solicitar más información y finalmente van a establecer si hacen el proceso sancionatorio. Ujú. ¿Y la sanción a estas droguerías, doctor Cotto, podría llegar hasta el cierre, según la ley? Yo entiendo que no, Ajá. que la superintendencia de competencia no tiene esa potestad, sin embargo es un tema que yo ignoro. A mí me parece que hasta donde yo entiendo las sanciones son pecuniarias y obviamente pues es una sanción moral en el sentido de que aquí estamos promoviendo precisamente la competencia, no el acuerdo entre competidores. Bueno, vamos a hacer la primera pausa. Mire, hablando de por dónde va a saltar la liebre, para utilizar la figura que usted estaba utilizando, quiero decir que también hay una demanda, ¿no? No sé si una o 2 demandas, o cuántas demandas, en la sala, 8. en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, hay 8 demandas en la Corte Suprema de Justicia, específicamente en la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Habrá que ver al final qué resuelve. Y la pregunta es, porque es un escenario muy probable, muy hipotético, pero muy probable, que al final haya un fallo en contra de esta ley. ¿Qué va a pasar? ¿Qué impacto tendría revertir esta ley? No digo para las droguerías, sino para la población en términos generales. Vamos a hacer la pausa, regresamos. La ley de medicamentos ha llegado, o el tema de esta ley de medicamentos ha llegado hasta la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia y como lo dijimos antes de ir a la pausa comercial, es una cuestión muy probable, ¿no? Aunque todavía no se sabe, pues obviamente hay que esperar el fallo de la sala, pero si nos ponemos en un escenario hipotético, ¿qué pasaría si esta ley es declarada inconstitucional por la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia o la Corte Suprema de Justicia misma? Fíjese, Romeo, que yo en el transcurso de este año ya he podido elaborar un razonamiento de las consecuencias de lo que pudiera ser, porque al principio nosotros no teníamos claro qué es lo que estaba pasando en el Consejo como lo tenemos ahora. Recién acabamos de terminar un análisis de los 13.000 expedientes que están vigentes y que han pagado su anualidad de los productos farmacéuticos y esto le va a asustar, Romeo. El 33% de esos expedientes están realmente bien, solamente el 33%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el registro no tiene una integridad que nos permita verdaderamente tener información útil. Y el registro era el corazón en el tema de medicamentos del Consejo. Entonces, regresando ahí, y le estoy hablando nada más de un dato, ¿verdad? Habría que profundizar en el tema de calidad, en el tema de los trámites. Nosotros recibimos 2.500 trámites que estaban pendientes de laboratorios que estaban desde hace 3, 4, 5 años tratando de traer productos y no lo habían conseguido. Por el otro lado, en el tema de cosméticos y productos higiénicos, lo mismo. O sea, que esa deuda que nosotros nos ha costado un año ponernos al día y todavía estamos terminando con ello, eso obviamente va a regresar, porque si se le aplica la misma medicina va a tener la misma consecuencia. Entonces estamos hablando de que estas cosas nos deben hacer reflexionar, porque ese es un costo que se le va a pasar directamente al proceso. Claro, automáticamente regresarían al precio anterior los medicamentos que hoy se encuentran rebajados, entre otras cosas. En el supuesto que usted está planteando de que se declare inconstitucional la ley, obviamente aquí ya regresamos. Y el problema es que como ha existido en el pasado, porque aquí ha existido un abuso en el tema de los precios de los medicamentos, como ha existido en el pasado, lo que va a pasar es que se va a volver al abuso. Yo creo que esta es una reflexión incluso que debemos hacer nosotros como ciudadanos, porque lo que engrandece una nación no son las obras. Dice la palabra de Dios que lo que engrandece a una nación es la justicia. Si nosotros perdemos de vista eso y comenzamos a pensar que vamos a hacer cosas bonitas para que parezca bien, vamos a encontrarnos con que nuestra nación no se va a engrandecer, sino se va a ir por el otro lado.
Entonces esas son cosas que nosotros como ciudadanos tenemos que reflexionar. En el tema de medicamentos para mí está claro, esa anarquía que había antes, ese desorden, eso favorecía a un sector. Y esto es precisamente lo que tenemos que lograr ir consolidando, que el regulador, en el tema de medicamentos, por ejemplo, el regulador realmente favorezca a la población y esté comprometido con la población. Nosotros si empezamos a pensar, ahí en la oficina nuestra, lo mismo se le da el trato a un grande que a un pequeño, pero esas son cosas que las debemos de consolidar y tenemos que ir realmente caminando hacia esa dirección, porque al final, si nosotros regresamos a como estábamos antes en el tema de medicamentos, lo que vamos a producir es precisamente que los precios no van a estar como antes, van a estar más altos, porque se quita cualquier... se desbordaría de alguna manera. Entonces al final, si yo dejé en este año de percibir 60 millones, lo voy a ganar en los primeros 6 meses y más. Porque cuando no hay control, usted es capaz de cualquier cosa. Doctor, ¿quiere recordarnos un poco cuáles son los argumentos que están esgrimiendo aquellas personas que son detractoras de la ley y bueno, que han acudido a la Corte Suprema de Justicia? Son 3. El primero dicen que la ley es inconstitucional porque la competencia de medicamentos le pertenece al Consejo Superior de Salud Pública, lo cual no es cierto. El Consejo Superior de Salud Pública tiene la obligación de velar por por las profesiones asociadas a la salud. O sea que es la vigilancia de la profesión médica, no de los medicamentos. De los medicamentos. En segundo lugar, el otro argumento es que aquí no se pueden controlar precios. O sea, usted no puede hacer nada por controlarlo. Usted, si usted le quieren vender y usted lo compra, no importa. ¿Y estamos ante una situación de esas en la ley de medicamentos? No, lo que pasa es que nosotros hemos puesto el precio máximo de venta. Y eso lo hemos puesto en base al precio promedio centroamericano. Porque en este caso hay 2 bienes que el Estado tiene que tutelar. Por un lado es la libertad, en este caso del precio, pero por el otro lado también la seguridad de que usted tenga acceso a los medicamentos que son vitales para la salud. Entonces en ese caso, cuando usted tiene esa jerarquía, tiene que irse por lo que más le conviene a la población. Y el tercer argumento, que es un argumento, digamos que es el que no está en las 8 demandas, es el tema de que se deben de permitir a médicos estar dando consultas en las farmacias. Esos son básicamente los 3 argumentos que algunos más con énfasis, otros, pero que las 8 demandas han propuesto. ¿Y por qué no se debe permitir que médicos den consultas en farmacias? Mire, lo que pasa es de que cuando usted tiene un médico en una farmacia, la primera cosa que debe de usted observar es que no tiene las condiciones adecuadas para lo que es el acto de la atención de un paciente. Usted a un paciente le tiene que atender primero su historia, después le tiene que hacer su examen físico, después le tiene que indicar si es necesario algunas pruebas. Cuando usted está en un mostrador y llega alguien y le dice, mire, tengo un dolor aquí, ¿qué hace usted? Se ve encima del mostrador pero puede que haya farmacias que acondicionen un lugar físicamente. No, entonces ahí lo que tienen es una clínica médica que no hay en el país. ¿Ok? Pero esa es otra cosa. Ahora, ese es el primer problema. El segundo problema es que quien le paga la consulta al médico es la farmacia. Entonces, en ese caso, el patrón del médico es la farmacia y tiene que velar por el interés de la farmacia. Y en este caso hemos tenido ya algunas circunstancias en algunas farmacias que tienen médico en el cual el paciente no necesita medicina, pero ¿cómo se va a decir medicina? Vaya, mire, le voy a dejar estas vitaminitas o le voy a dejar esto. Y lo más grave que hemos encontrado, esto estamos en investigación todavía, pero lo más grave que hemos encontrado es que algunos productos se están vendiendo ilegalmente, pero como ahí se aplican, por ejemplo, le dejan una inyección, ahí mismo se la aplican, botan el empaque, el frasco, y nosotros hemos encontrado que están vendiendo productos sin registro, empacados con nombres de otro producto. Eso lo estamos investigando. O sea, como falseando los productos. Por supuesto, y eso se permite porque si el médico le está diciendo a usted, vaya, le van a poner esta inyección, venga, hasta el mismo médico se la puede poner, venga, pase adelante, y ahí la cuesta, le pone la inyección, a ver qué le pusieron, ¿verdad? Y usted paga después la cuenta. Entonces son cosas que definitivamente nosotros no debemos de permitir porque estamos nosotros aprovechándonos de una consulta médica para vender un medicamento. Claro. Igual al revés. Tampoco se permite que en una clínica exista una farmacia, que es también una práctica muy frecuente. O sea, que usted tenga en una clínica y después le voy a dejar este producto, y fíjese que este producto es tan bueno que solamente aquí lo tengo. Así que usted pase ahí. O sea, la ley no permite esas dos funciones, esa dualidad de alguna manera. Así es.
Ahora, yo sí quiero volver al tema del control de precios, porque podría ser uno de los argumentos que de verdad al final le encuentre base jurídica a la Corte Suprema de Justicia. Es decir, cuando usted le dice, usted le está sugiriendo el precio máximo, ¿no? Sí. Pero cuando usted le está diciendo no se puede pasar de este precio, no le está controlando realmente el margen de utilidad, si usted quiere, o no le está controlando el precio, Es que que al final se determina por el libre mercado. Bueno, lo que pasa es que no hay libre mercado. Ajá. Si usted tiene evidencia de que la persona que le distribuye los productos está poniéndose de acuerdo en el precio, ¿cuál libre mercado? Ya, de acuerdo. ¿Okay? Ahora, por el otro lado, en el supuesto que tuviéramos libre mercado, entonces viene una droguería y trae los productos y los baja como los venden en Honduras, como los venden en Guatemala, etcétera, y ese sí sería libre mercado. Entonces, estaría por debajo del precio máximo de venta al público. Lo que pasa es que lo que ha habido aquí es un abuso. Entonces, lo que estamos combatiendo es el abuso. ¿Y cuál es la diferencia entre decirle este es el precio máximo de venta y el control de precios? Porque usted entonces le asigna un precio. Usted le dice, usted va a vender ese producto a este precio. O sea, usted no puede en ese caso, por ejemplo, usted tiene una ampicilina y otra, usted le dice a esta ampicilina le pone 8 y a esta le pone 6. En este caso nosotros no fijamos el precio. Nosotros lo que establecemos nada más, de aquí no se pase, no abuse. Ahora, por debajo, le esperamos que el libre mercado funcione. Y estamos realmente esperando de que estos procesos que estamos nosotros llevando a cabo, que finalmente terminen en que todos los actores entendamos que aquí de lo que se trata es que todos vamos a jugar con las mismas reglas del juego. Doctor, ¿cuál es la fase que viene en este tema de la ley de medicamentos? ¿Qué es lo que va a terminar de consolidar, digamos, y sobre todo, ¿no? ¿Qué es lo que va a terminar de convencer? Porque hay gente, pues obviamente, como lo decíamos, bastante incrédula todavía. ¿Qué es lo que va a terminar de convencer o debería de terminar de convencer a los salvadoreños de que esta ley de medicamentos es importante y es necesaria y que está teniendo impactos en el nivel de salud de la población y en su bolsillo? Fíjese que esa pregunta es bien difícil de contestar porque hay algunas cosas que son intangibles. Por ejemplo, el tema de la calidad. Le voy a poner un ejemplo. A un funcionario alto de gobierno tenía un empleado de la oficina en el Seguro Social y llega al servicio a verlo y le dice uno de los médicos, ya hubiera salido, pero como ya están comprando medicamento malo, no de calidad, entonces le hemos tenido que aplicar medicamento malo. Fíjese la aseveración, ¿ok? Obviamente él me habló por teléfono y me dijo, mire, esto me dijeron en el seguro. Yo le hablé al jefe del servicio y le dije, ¿cuál es el medicamento que han dejado de comprar y cuál es el que están utilizando que no es de calidad? Entonces, sí, me dijo, es un antibiótico, que no sé qué. Ok, le dije, ¿y ustedes ya hicieron pruebas clínicas? No, me dijo. ¿Y entonces en base a qué dicen? No, sí, lo que pasa es que la experiencia, pero la experiencia tiene que ser medicina basada en evidencia. Entonces, si usted tiene la sospecha de que este antibiótico no le funciona, y este sí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Comparar los dos. Y mediante una prueba, que es una prueba objetiva, ¿okay? Y es bien sencillo, porque ese es un antibiograma, y en ese caso usted dice, bueno, este antibiótico solo redujo la bacteria de esta forma y este la redujo de esta. Entonces usted compara los dos, pero ¿por qué no lo hace? Porque lo que estamos aquí viendo es esa guerra entre laboratorios que usualmente en el país no ha sido limpia. ¿Okay? Entonces de repente le dicen, mire, ese no sirve. ¿Por qué? Porque yo tengo interés en que se venda el otro. El de mi laboratorio. Sí, o en el caso fíjese qué interesante que milagrosamente el antibiótico al día siguiente ya le había funcionado y le dieron el alta al paciente. Entonces, esa es parte de la educación. Hace poco fuimos al Bloom, porque nos llamaron por un tema de unos anestésicos. Agarramos los productos, los llevamos al análisis, que nos dijeron que no servían los productos y estaban los productos bajo norma de calidad. Entonces, en este caso, por eso le insisto, estas son cosas que son intangibles, pero que al final nosotros tenemos que ir caminando para que la seguridad que tengamos es que si yo digo este medicamento no funciona, es por esto y esto. Y lo he determinado y de esa manera, obviamente, ese producto que es de mala calidad no solamente no debe estar en el hospital, sino que se debe de eliminar del registro. Entonces, esas cosas que obviamente, probablemente al ciudadano común le va a ser muy difícil de percibir, claro, pero que al final estamos hablando de un tema que nos va a asegurar que el medicamento aquí en el país va a ser medicamento seguro, eficaz y de calidad. Doctor, uno de los propósitos de esta ley era la accesibilidad
del medicamento, ¿no? Y en dos líneas, digo, porque la accesibilidad se mide en cuanto a que haya disposición del medicamento que lo pueda existe en comprar. el mercado, y el otra es de que la gente lo pueda comprar también, de que tenga la plata para comprarlo y de que el precio sea accesible realmente, no un precio alto como estaba anteriormente. ¿Estos propósitos se están cumpliendo de accesibilidad del medicamento? No, todavía ¿O al no. medicamento? Todavía no. Yo pienso que, por ejemplo, nosotros hemos concentrado el tema de dispensación de medicamentos en las grandes urbes. Y hay todavía un vacío en cuanto a la dispensación en algunos lugares que son distantes y que al final de cuentas tienen que ir, por ejemplo, a una cabecera a comprar los medicamentos. Entonces, eso estamos pensando, la forma en que nosotros tenemos que llevar la dispensación a esos lugares, por un lado. Y por el otro lado, acuérdese que el tema de comprar un medicamento está amarrado al servicio de salud. Porque si nosotros seguimos pensando que los medicamentos es como que usted vaya a una tienda a comprar lo que usted piensa que le va a servir, estamos nosotros metiéndonos en un problema a mediano plazo. Y le voy a poner el caso de los antibióticos. Si usted, por ejemplo, sigue comprando los antibióticos que usted piensa que le van a funcionar, lo que estamos logrando es que cada vez es más difícil atacar una infección porque estamos perdiendo las herramientas. Ya los antibióticos que antes servían para esta bacteria ya no sirven. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que procurar que, por ejemplo, el tema de antibióticos y otros medicamentos sean usados racionalmente. Y eso también tiene que ver con accesibilidad. Claro, ahora, pregunto, si no se está logrando el propósito todavía de la accesibilidad de los medicamentos, ¿será por eso que la gente tiene una percepción de que la ley no está funcionando como debería ser? Probablemente. Yo creo que una de los conceptos que nosotros tenemos claro es que la ley de medicamentos va a iniciar un proceso que ojalá sea irreversible. Un proceso de ordenamiento que va a ser gradual, pero que lo vamos a tener resultados. Por ejemplo, se ha tenido el tema de precios como un resultado, pero ahorita vamos a tener que ir trabajando en el tema de calidad, en el tema de uso racional. Y este proceso no lo podemos parar. Entonces tenemos que ver esto como salvadoreños con visión de conjunto, con visión de proceso. No decir, vaya, mire, sí, ya tenemos todos los productos garantizados. Los vamos a tener, pero esto no puede hacerse 13.000 productos de un día para otro. Tenemos que continuar con ese proceso. Bueno, vamos a saludar a Roxana Webb. Roxana, planteamos una pregunta a través de las redes sociales, ¿no? Que tiene que ver con esta decisión o esta petición, mejor dicho, que está haciendo el Ministerio de Seguridad Pública de instalar teléfonos o permitir que los reos puedan hacer llamadas telefónicas desde los centros penales, pero de forma controlada. Lo que hay que decir en esto también es que esto evitaría o de una vez prohibiría que las compañías telefónicas puedan instalarse en los contornos o tener señal en los contornos de los centros penales. Y vamos a ver qué dijeron algunos de nuestros televidentes. Rosana. Así es, Romeo, muchas gracias con esta propuesta que hizo el Ministerio de Seguridad de la Asamblea Legislativa de este proyecto o anteproyecto de ley en el que también se contempla el uso de brazaletes. Nosotros nos enfocábamos en lo de las llamadas y preguntábamos, ¿está de acuerdo con que los reclusos puedan hacer llamadas controladas desde los centros penales? Julio César González dice, esa es una de las más tontas que he escuchado. Deberían de ser más drásticos con esos delincuentes, es la opinión de ese televidente. También @Webertio dice, no, eso de controladas es una farsa. Ellos tendrán más posibilidades para extorsionar en las narices de las autoridades, es la opinión de él. René Tor, @René Tor, dice, no, que no está de acuerdo. Víctor Leonor dice, ¿y cómo estar de acuerdo con eso si con los días, dice, qué controles, si con los días de controles son imparables, dice, no digamos con más privilegios? Esa es otra de las opiniones de uno de nuestros amigos televidentes. Mario Gutiérrez dice, no, definitivamente no, que no está de acuerdo con que los reclusos puedan hacer llamadas controladas desde los penales. Ramón Fuentes dice, toda persona condenada pierde sus derechos, es lo que opina Ramón, mientras que Eliseo Hueso Rivas dice, siempre lo hacen y nadie los controla, ojalá hoy sí y estaremos de acuerdo. Pues precisamente, Eliseo, eso es lo que dice el ministro de Seguridad, es lo que se busca, controlar. También Mari opina, los controles o no, ellos siempre harán llamadas porque los mismos familiares les facilitan los celulares. Esas son algunas de las opiniones que tenemos a través de las redes sociales con respecto a esta pregunta. Gracias. Vamos a una pausa, pero cuando volvamos vamos a regresar con los comentarios con respecto a tu entrevista, Romeo. Interesante tema de la ley
de medicamentos. Muy bien, como lo anunciábamos, vamos a conocer algunos de sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales con respecto a medicamentos. Guío Chávez dice, muy buena y con muchos beneficios para las farmacias y laboratorios, mala, y para la ANEP una pesadilla. Dice, hay que consultar. A pesar de la regulación de precios, a algunas compañías les fue permitido mantener precios altos, productos de referencia. Amenaza de irse del país para tolerarles este ajuste, pregunta. Moisés Agastú me dice, muy buena, hay personas que tienen cómo pagar y así aprovechan la ley. Stephanie Domínguez, mientras tanto, opina lo contrario, dice mala porque hay medicamentos que no han bajado. Neto Villegas dice, muy buena, se ve que las farmacias todavía son poneduras. Muchos productos que han bajado de precio. Roberto Portillo, mientras tanto, no funciona todavía, hay medicina carísima. Es una mentira más de Funes. Margarita López, muchas medicinas están más caras, algunas han bajado un poco, pero fue más popular la medida que verdadera. Una medicina para Alzheimer, dice mi madre, ante la famosa ley, antes pagábamos $145 y ahora nos cuesta 180. En Guatemala tenemos que conseguirla, está a mejor precio, es la opinión de esta ciudadana. Miguel Reyes dice, muy bueno, es un logro para que todos tengamos acceso a los medicamentos. También Juan Ramón asegura, antes se conseguía 3 jarabes a un precio de $7,67 y hoy lo venden más caro, es la opinión que tiene. Y Claudia en el Twitter nos dice, ¿cómo quedaron los famosos 50? Dice que se retirarían del mercado, ¿hubo ajuste de precios o no? Regreso contigo, Romeo. Muchas gracias, Roxana. Doctor Cotto. Sí, en el tema de aquellos productos que se iban a ir, básicamente yo quisiera retomar este tema porque sí quedó un poquito en el vacío. Estos productos fueron productos que iban a retirarse, por cierto que de estos probablemente 4, 5 o 6 son los únicos que finalmente se retiraron y de estos hay otras alternativas. Pero lo que sucedió fue bien sencillo. Los laboratorios extranjeros en bloque estaban tratando de negociar de que prácticamente se desapareciera el tema de los precios y la metodología. Esa fue la propuesta que ellos hicieron. Y ellos estaban trabajando incluso en la Sala de lo Constitucional en este tema. Ahora, cuando se dieron cuenta que la medida iba, entonces ellos se acercaron y dijeron, vaya, miren, ahora vamos a trabajar con laboratorio. Entonces nosotros lo que hicimos en ese momento es abrimos la puerta para que si un laboratorio tenía un producto que pertenecía a un conjunto, pero tenía una diferencia en cuanto a la composición del medicamento, entonces ese se hizo como un conjunto homogéneo aparte. Voy a poner un ejemplo. Hay algún producto para bajar el azúcar de la sangre que usted lo tiene que tomar 3 veces al día, pero de pronto se hace un proceso en el cual esto se hace con un medicamento de depósito. Entonces tiene una característica que aunque es la misma fórmula, pero el proceso de elaboración va a darle una ventaja adicional. Entonces esto fue lo que se hizo, digamos, y que permitió crear nuevos conjuntos homogéneos que tuvieran esos precios. Así que básicamente lo que tenemos ahora es que estamos en la misma composición del pasado en cuanto a los productos y hemos tenido ya cerca de 900 productos en el año que se han autorizado como nuevos productos. Ya. O sea que se ha ampliado, digamos, la oferta de productos, que eso también es bueno, porque de alguna manera que no estaban en el mercado. Que no estaban, son productos nuevos. Alguien preguntaba por el medicamento para el Alzheimer, dice, tengo que ir hasta Guatemala a comprarlo, no sé si ese medicamento entra por el precio, en la lista. Por sí, supuesto, por el precio, claro. Por supuesto. Y esto, fíjese que esto cada vez nos reafirma que obviamente el tema de los medicamentos y de los precios, que todavía hasta hace poco decían, no, es que aquí no tenemos medicamentos caros, no es cierto. En estos casos puntuales, nosotros estamos trabajando ya en este semestre, del segundo semestre, ya estamos prácticamente de septiembre. Estamos trabajando para que el listado de enero ya tenga una nueva revisión, ya podamos tener esas incongruencias que se dieron, que las podamos resolver y esperamos que ya en enero va a ser una sola lista y que ya hayamos resuelto los problemas que tuvimos de implementación en este año. Hay medicamentos caros, ¿no? Hay que decirlo, o sea, porque la gente a veces percibe o cree que
entra en vigencia la ley de medicamentos y todos van a automáticamente bajar, sí. todos van a bajar de precio. Así es que cuando vaya a la farmacia, pues obviamente no se sorprenda por esto, porque continúa habiendo medicamentos caros porque no están todavía en la lista. Sí, o no van a ser afectados por la ley de medicamentos. Lo que pasa es que Romeo, ciertamente este es un proceso que es muy complejo y es un proceso que nos ha exigido a nosotros incluso el tener que hacer legislación comparada, porque este tema es un tema que preocupa a los gobiernos, pero que no se sabe cómo entrarle. Y la valentía que ha tenido el gobierno aquí es entrarle al tema de los precios. Romeo, esta es una industria gigantesca en el mundo. Estamos tocando intereses que son importantes en el mundo entero. Entonces, el tocar el precio de los medicamentos es el sueño de todo político en Latinoamérica y eso lo hemos discutido con los reguladores internacionales. Pero no se tienen algunas iniciativas. Colombia está trabajando el tema, Ecuador, Argentina, Brasil, por supuesto, tiene su estrategia. Aquí en Centroamérica, Nicaragua, tiene ese sí es control de precios y nosotros estamos entrando a este terreno. A mí me parece que este primer año podemos decir nosotros que hay un resultado que eso no es un resultado que todo el mundo va a estar contento, porque ya mencionaba que en esto de la baja de precios, si a mí me toca un producto que no bajó, digo, esto no es cierto. Pero cuando usted está comprando un producto que lo compra mes a mes y ya no paga $80, sino que paga 20, entonces usted dice, bueno, qué bueno. El objetivo es que poco a poco vayamos mejorando este proceso y que el año que viene la lista, que ya va a ser en enero, pues sea una lista que no tenga los problemas que hemos tenido en este año. Ok, termino con lo siguiente. Doctor, usted mencionaba un poco sobre cómo ha impactado, ¿no? Cómo percibe la gente, por ejemplo, la ley de medicamentos en los pequeños pueblos, ¿ya? En los municipios. Quizás se tiene mucha más información o está más empoderada la gente en las grandes urbes, pero no en los municipios. ¿Qué están haciendo ustedes para llegarle a esa gente también, para divulgarle la información, para que conozca más de la ley de medicamentos? Bueno, en primer lugar, hemos visibilizado a aquellos actores que están trabajando en los pueblos, los buhoneros, incluso los vendedores en los mercados. No solamente los hemos visibilizado, sino que los estamos capacitando. Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud para que ellos puedan realmente hacer su trabajo correctamente y esto va a permitir mejor acceso. También estamos viendo la posibilidad de trabajar con las tiendas de los pueblos, de los cantones, municipios, para que ellos puedan realmente dispensar productos de venta libre, pero que tengan productos que sean de primera necesidad para la población. O sea, esto va lo básico, ¿verdad? Pero tenemos que irnos por ahí, Romeo, porque no se puede pensar que una farmacia grande la van a poner en un cantón. Tenemos que buscar alternativas que sean viables y que obviamente sean factibles en cuanto al costo de los iniciativas. Doctor Cotto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Siempre haber conversado con usted y servir de plataforma de alguna manera para divulgar cada vez más esta ley de medicamentos que yo siempre lo he dicho, ¿no? Que si no es perfecta, pero es buena y hay que revisarla, sí hay que revisarla, pero no podemos decir que esta ley tiene que dar marcha atrás porque los beneficios que puede traer, en la medida que se vaya consolidando más, sin duda van a ser buenos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Sistema Fedecases, todos para uno y uno para todos, presentó